como les decía, Jurásica iba a ser el principal personaje de la historia. Por eso aparece desde el principio, porque ella va a ser el hilo conductor, digamos, de todo lo que está pasando. Así como se presenta este personaje. Mi hermana y yo siempre nos hemos adorado. No solo porque nos atan lazos de sangre, como decía mi madre con voz de actriz melodramática, cada vez que discutíamos por alguna bobería, sino porque nada más teníamos que mirarnos para saber lo que estábamos pensando. Eso de las hermanas que se odian y provocan accidentes horrendos para quitar del medio a la otra, solamente pasa en las telenovelas, pero no en la vida real. En la vida verdadera, la de todos los días, la de compartir el mismo cuarto, la ropa, las amigas y los chismes de las vecinas, eso no sucede, porque las hermanas son como las dos caras de una misma moneda. O al menos, eso éramos Lola y yo, antes del italiano. Pero esa historia del italiano no había pasado todavía cuando íbamos al preuniversitario y hasta nos enamoramos un par de veces del mismo muchacho. En aquel entonces soñábamos con ir a la universidad y graduarnos, ella de doctora y yo, como era la más come mierda, de filóloga. Digo, porque hay que ser come mierda para pensar en estudios de literatura y lenguas clásicas en un país donde todo lo que una oye desde que se levanta hasta que se acuesta son frases como ¿qué bola, Cere? Quítate del medio que estoy sigiliado, a ver qué invento para el almuerzo. Y la más frecuente, ¿qué ganas tengo de irme para la Yuma? De modo que comenzamos a estudiar pensando que íbamos a comernos el mundo, para terminar dándonos cuenta de que el mundo nos iba a comer a nosotras si no cambiábamos de forma de pensar. La primera que llegó a esta conclusión fue Lola. Una noche me anunció que iba a dejar la escuela porque ella también quería irse para la Yuma, como casi todo el mundo, y se seguía estudiando, nunca la dejarían salir de Cuba, o por lo menos tendría que esperar una pila de años y llegaría a Miami con la cara arrugada y las nalgas llenas de celulitis, que para qué le servirían entonces sin esa dureza y esa piel lisa que tenía a los 20 años. Pero de algo tendría que vivir hasta que se le presentara la oportunidad de salir de ese infierno, léase La Habana, una ciudad apestosa por la que parece que han pasado un terremoto, un ras de mar y 4 huracanes categoría 5. No le quedó más remedio que ponerse a trabajar, y gracias a la gestión de una amiga jinetera consiguió un puesto en un consulado europeo. El trabajo era fácil y le permitiría echarse al bolsillo unos cuantos dólares diariamente, más de lo que ganaba papá manejando la guagua un mes entero. Solo tendría que mantener limpio el baño de mujeres y atender a las visitantes que necesitaban usar el inodoro, alcanzándoles servilletas, jabón y crema para las manos, siempre mostrando una amplia sonrisa para causarles una buena impresión y ganarse una propina. Pero como su ambición siempre había sido vivir del artistaje y le propusieron cantar y bailar 3 noches a la semana en una paladar, me pidió que compartiera con ella la atención de los baños que realizaríamos en días alternos. Para eso nos haríamos pasar por la misma persona los días que me tocara a mí, tendría que vestirme, peinarme y hablar como ella, y lo mismo haría ella cuando tuviera que ir a trabajar. Lo del maquillaje y el peinado resultó bastante fácil, aunque a regañadientes Lola aceptó estirarse el pelo y recogérselo en una cola de caballo como me peinaba yo. Pero en cuanto al vestuario, había un problemita que no sabíamos cómo solucionar. Ni siquiera con jeans mi trasero se parecía al de ella, y la misma escasez de materia prima la padecía ella debajo del ajustador, por lo que tuvimos que llegar a un compromiso. Cuando le tocara trabajar, tendría que rellenarse las copas con papel sanitario, y lo mismo haría yo debajo del bloomer para rellenar el fondillo del pantalón. De esta manera, ella quedó convertida en una burda imitación mía, y yo en una versión apagada y desabrida de mi despampanante hermanita. Pero por suerte para las dos, nadie pareció darse cuenta de que a ella le habían crecido las tetas, ni que a mí las nalgas de pronto se me querían salir del jean. Con lo que pudimos sobrevivir aquellos primeros años del siglo XXI, a pesar de las difíciles circunstancias, gracias a la buena cabeza de mi hermana para los negocios. Al consulado iban hombres de todas las edades y de varias nacionalidades. Y al cabo de un tiempo, comenzamos a ilusionarnos con la idea de conocer al príncipe azul capaz de llevarnos a vivir al desarrollo, a la civilización. Vaya, a un país donde no hubiera apagones, ni bodegas vacías, ni refrigeradores con agua solamente. Poco tiempo después decidí dejar la escuela y convencida de que ese hombre maravilloso que conocería en cualquier momento me llevaría a vivir a París, de ser posible a pocos metros de la Torre Eiffel. Pero como bien dicen por ahí, el que nace para pito nunca llegará a corneta. Cuando menos me lo esperaba, Lola me presentó a Luca, un italiano que había conocido mientras bailaba belly dance en la paladar de La Habana Vieja. Lolita vive en Borgoña, una ciudad al norte de Italia, desde hace 10 años. Y en todo ese tiempo no ha venido a Cuba ni una sola vez. Ni siquiera cuando papá estuvo a punto de morirse de un derrame cerebral
mi mamá decidió dejar de hablar y refugiarse en sus recuerdos de cuando ella y papá eran jóvenes y estaban convencidos de que el comunismo era la salvación de la humanidad. Eso sí, enseguida nos mandó un par de fotos cuando se hizo una cirugía plástica y se puso las tetas del mismo tamaño que las mías, pero mucho más paraditas. Yo terminé de estudiar francés y pasé un curso de inglés, y cuando volvió a ponerse de moda hablar ese idioma, comencé a ganarme la vida enseñando a quienes podían pagarme las lecciones con CUC. Me faltaba poco para cumplir 30 años, y ya había perdido las esperanzas de casarme. A veces recibía cartas de Pepe, mi enamorado de la secundaria, que tiene un negocio de taxi en California. Y cuando no estaba trabajando, me quedaba por horas en la casa, sentada frente a mamá, mientras repasaba álbumes de fotos y trataba de explicarme cómo los años pasaron sin darme cuenta, mientras soñaba con imposibles. Así transcurría mi vida, hasta que recibí una llamada de España que me viró el mundo al revés. Y después de mucho tiempo, volví a creer que los milagros existen, que nunca es tarde para volver a empezar, y que en alguna parte del planeta me podría estar esperando una vida diferente. Aquí es cuando ella recibe la llamada del español. Entonces se cita con el español en un hotel de La Habana para que él le explicara que por qué la está buscando, qué es lo que la quería, para qué la quería. Él le dice, ¿quieres tomar algo? No, gracias. Bueno, sí, un vaso de agua, le dije, mientras pensaba que no me iba a tratar igual que a esas infelices que inundan la entrada de los hoteles en busca de un turista despistado a quien vaciarle los bolsillos, y con un poco de suerte conseguir una invitación para viajar al extranjero. Unos minutos más tarde estábamos sentados ante la barra de un bar y Felipe comenzó a explicarme para qué me quería. Vamos al grano, Juris, Jurásica, le aclaré. Perdóname, es que nunca había escuchado semejante nombrecito, ¿sabes? Me imagino, respondí mientras sonreía resignado. Si él supiera cuántos bochornos he pasado en la vida por llamarme de esa manera. Quiero mostrarte algo, dijo él, mientras sacaba un papel de un sobre amarillo. Después agregó, esto que ves aquí es tu árbol genealógico por vía paterna, la historia de los Velasco Fernández, oriundos del Valle de Mena, en la provincia de Burgos. ¿Conoces el origen de tus antepasados? Como no quería quedar como una ignorante, me devané los sesos antes de responder, pero por más que me esforzaba, no lograba recordar ningún dato importante de los parientes que habían quedado en España. Solo sabía que mi bisabuela Constanza llegó a Cuba pocos años antes de que terminara la guerra, que se casó con un mulato que según mi madre podía pasar por blanco, y había peleado las órdenes de Antonio Maceo. Alguna vez le escuché decir a mi padre que mis abuelos se conocieron en Cienfuegos, donde mi bisabuela se estableció con su marido y su hijo después de la guerra, y allí seguía viviendo todavía mi abuela Luisa, en la casa donde nació mi padre, con una salud física envidiable, pero con la mente bastante perdida. Aunque hacía casi 2 años que no la veía, porque viajar en Cuba se había vuelto un lujo casi incosteable, sabía que mantenía el mismo estilo de vida de siempre, levantándose de madrugada a pintar acuarelas y a regar las plantas del jardín, y escuchando arias de ópera en un viejo tocadiscos de aguja, de esos que ya nadie tenía en su casa, porque se habían sustituido por los reproductores de discos compactos, porque mi abuela siempre fue un poco bohemia, para escándalo de la conservadora sociedad cienfueguera, que nunca la aceptó del todo por ser demasiado liberal para su época. Al menos eso he oído decir. La verdad es que no sé mucho, respondí al fin, lamentando no disponer de la información que aquel hombre me pedía. Y como si adivinara lo que estaba pensando, añadió, te estarás preguntando por qué me interesa la historia de tu familia, ¿verdad? Asentí con la cabeza y esperé a que Felipe terminara de beberse un vaso de agua antes de seguir hablando. Es pura curiosidad profesional, digamos. Tengo razones suficientes para pensar que en tu familia existe una reliquia muy antigua, un crucifijo de bronce procedente de la España medieval, que llevó a Cuba en poder de tu bisabuela, doña Constanza Velasco de los Ríos. ¡Ja, ja! Me interrumpí doblado de la risa. Mire, Felipe, mi casa es una verdadera reliquia, como casi todas las casas de La Habana. ¿Usted sabe cuántos años hace que no se le da una mano de pintura ni se le repara una puerta? Muchos más de los que usted y yo tenemos. Lo sé, Yuri, lo sé, Jurásica, que no hay tanta confianza, ¿no? Perdón, después de todo tenemos casi la misma edad, podemos tutearnos si quieres. Está bien, y te puedo preguntar por qué es tan importante la dichosa reliquia. Claro, se trata de una cadena con una cruz que perteneció nada menos que a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Entonces la que se tomó 2 vasos de agua seguidos sin respirar fui yo, Jurásica, la hija de Cuco Velasco y Yeya Rodríguez. Y ahí como ella se pone en contacto con este señor y empiezan sus aventuras para poder localizar la reliquia. No le es nada fácil, como veremos a continuación.